Muy bien, señores, estimados amigos y colegas, sean todos bienvenidos. Este conversatorio, eh, donde tenemos un tema sumamente extenso, donde todos sabemos que ni una hora ni 2 horas, yo creo que ni siquiera en un seminario podríamos abarcar tantos temas relativos a lo que son los sobrecostos en los contratos de construcción. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo no voy a decir en el menor tiempo posible, pero sí en un tiempo prudencial, de manera que todos podamos tener oportunidad para participar. Me acompañan en esta oportunidad los ingenieros Juan Flores Ramírez, Pablo Alarcón Cornejo y Eduardo Fernandini. Todos estamos aquí en Chile y obviamente este servidor. Juan Flores es un destacado ingeniero chileno, tiene una alta injerencia en proyectos de minería y también un alto dominio en control de proyectos. Juan además es el presidente de la AC International Chile Section. Para aquellos que no conocen la AC International, la AC es la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos, donde tenemos importantes prácticas recomendadas, lecturas muy importantes que gira evidentemente en cuanto a lo que es la ingeniería de costos, el control de proyectos y obviamente pues la gestión de contratos y sus costos asociados. Tenemos también el ingeniero Pablo Juan, creo que lo dije, se desempeña principalmente en la industria minera, así como lo hace Pablo Alarcón, también es especialista en temas de control de proyectos. Pablo forma parte de lo que es el directorio de XI International Chile Section como vicepresidente de certificaciones. Y tenemos a mi amigo y colega, el ingeniero Eduardo Fernandini. Eduardo es un experto PIMIO, específicamente, aunque tiene pues una gran trayectoria en proyectos también del sector oil and gas, pero aquí en Chile se desempeña más que todo en proyectos, en importantes proyectos ferroviarios. ¿Ok? Así que gracias a todos por estar acá y comenzamos. Miren, esta iniciativa surgió, tengo que decirlo un poco pues para comenzar con esta dinámica, porque Juan Flores, que lo tengo aquí a mi izquierda, pudimos conversando a raíz de un artículo que se publicó por LinkedIn sobre lo que son los sobrecostos en los contratos de construcción. Él hizo algunos comentarios allí excelentes, muy buenos. Sin embargo, escribir por LinkedIn de una manera tan extensa es en cierta manera contraproducente, pues, porque sería como una conversación interminable. Incluso hablar sobre este tema es una discusión interminable. Podemos tomarnos varios cafés al respecto. Entonces, esto surgió por allí. Yo le planteé esta conversación en público, una conversación con la comunidad internacional y Juan cortésmente aceptó. Miren, no vamos a recalcar lo que son los sobrecostos de construcción porque es como que llover sobre mojado y lo decía también hace pocos días. Sin embargo, cuando hablamos de sobrecostos, efectivamente, y entre tantas definiciones que podríamos dar, estaríamos hablando sobre aquellas desviaciones permisibles, ¿ok? Dentro de un rango que debe ser un rango de variación que debe ser apuntado en el texto contractual, en pocas palabras, en el documento de un contrato de construcción. El tema es donde tenemos los mayores dolores de cabeza, vamos a decirlo así, es cuando nos salimos de ese rango permisible y generamos desviaciones sustanciales en cuanto a los costos. Sabemos que costos no es solamente a través de una base de datos decir cuánto nos cuesta un saco de cemento, cuánto nos cuesta un metro cúbico de madera, cuánto nos cuesta una instalación eléctrica, una casa, etcétera. Los costos también están asociados, obviamente, con lo que tiene que ver con los alcances, con el cronograma, con lo que es la calidad
y obviamente con la gestión de riesgo. De ahí el término ingeniería de costos, que obviamente eso es del tamaño del universo. Dentro de esa variación que es permisible, obviamente, y todos los que estamos muy involucrados en procesos constructivos, vamos a tener aumentos, tenemos disminuciones, tenemos obras adicionales. Y un tema que planteó Juan Flores hace poco, que no es solamente los sobrecostos, también los sobreprecios o los ajustes de precios. ¿Ok? En ese sentido, Juan, y tomando en cuenta lo que yo llamaba el protocolo de las estimaciones de costos desde clase 5 a clase 1, que están en concordancia con el ciclo de vida de los proyectos y que obviamente están muy apuntadas, son muy claras en las prácticas recomendadas de ICE International, específicamente sobre estimaciones de costos. ¿Cómo crees tú que podríamos disminuir o mitigar esos sobrecostos aplicando esas metodologías que están señaladas en las prácticas recomendadas de ICE Internacional? Te escuchamos, por favor. Bueno, muchas gracias por la introducción y te voy a cobrar esos cafés que dijiste al comienzo, ¿no? Porque como dices tú, esto da para mucho. Bastante. Mira, mira, el primer tema que en realidad nosotros deberíamos poner atención en esto es un tema que en general tiene que ver con la referencia. Cuando nosotros decimos, hablamos de algo, un sobrecosto, siempre es por comparación con algo, ¿ya? Porque si no tuviéramos esa comparación, ¿sobre qué estamos haciendo la diferencia? Por lo tanto, de aquí lo primero es que origina esta comparación es una estimación, es la estimación de costos que se hace durante el proyecto, o sea, para llegar a la etapa previa a la construcción. Entonces, en ese sentido, no solamente la ACE, sino que hay muchas instituciones alrededor del mundo que tienen sus metodologías, ¿ya? Para, en el fondo, ¿qué es lo que se pretende? Ir paulatinamente agotando las variaciones hasta llegar a un nivel en el cual nosotros estamos dispuestos a tomar ese riesgo, ¿ya? Y ejecutar el proyecto, que en general se le llama etapas de factibilidad, ¿ya? Entonces, en las etapas de factibilidad, eh, si tú lees las recomendaciones de la ACE, el presupuesto se aprueba al menos con un clase 3, ¿ya? Después pasaríamos a un clase 2 y un clase uno cuando tú ya entras en procesos de licitación. Y cada una de esas clases lleva aparejado una cierta variación aceptada, que es en este caso respecto del valor estimado, respecto del valor real, que tiene un rango de variación en porcentual, que está puesto en una tabla, en la práctica recomendada, y todo eso con un nivel de confianza de un 80%. Así se estableció lo que es la tabla. Es correcto. Así que, en primer lugar, como te diría, es el tema de la referencia. Eso es cuando tú haces la estimación. Ya, pero esa estimación también te da un parámetro o una estimación del costo de tu servicio de construcción, que cuando tú realizas el proceso de licitación, puede que esté dentro, o sea, cuando se ha hecho en forma, digamos, apropiada y se tomaron casi los mismos parámetros, debería estar cerca de lo que es la estimación que se hizo para el proyecto. Y una vez que tú adjudicas eso, tú ya tienes lo que se llama el precio del contrato. Y te empiezas a medir con respecto, tus variaciones con respecto a ese precio. Ahora, la diferencia entre el precio del contrato y el valor estimado durante el proceso de estimación de costo tiene que estar dentro de esos porcentajes que mencioné antes. Entonces, tenemos dos instancias. Una es la comparación que tenemos respecto del valor del precio finalmente adjudicado respecto a la estimación y lo que sucede después de que tú has adjudicado cuando los precios tienen que medirse respecto del valor acordado. Fundamentalmente eso. No sé si respondí tu pregunta.
Sí, correcto. Fíjate tú lo siguiente, un poco pues para complementar esto y darle paso a Pablo y a Eduardo. Efectivamente, cuando tenemos lo que yo he llamado de hace muchos años un protocolo sobre estimaciones de costos de clase 5 al clase uno, ahí vamos a tener lo que son las etapas más tempranas del proyecto. Como decimos aquí en Chile, la ingeniería de perfil, que está íntimamente ligada con una estimación de costo clase 5 hasta lo que es una ingeniería conceptual, que es un clase 4. ¿Ok? Entonces, Mm. Ahora, todo este proceso de ir de clase 5 a clase 4, clase 3, 2, 1, tiene que ver con lo que se llama, que es el concepto fundamental que maneja la ACE respecto de la clasificación, que es el nivel de maduración del proyecto. es correcto. ¿Ya? Eso es Así correcto. que, Sí, obviamente, todo eso depende. Ahora, para calificar la madurez de un proyecto, también existen los procedimientos que recomienda la ACE para calificar si un proyecto está dentro de clase 3 o clase 2 o clase 5. sí. Dejando Entonces, claro, si tú sigues la metodología, debería ser bastante confiable el rango en el cual tú vas a entrar con tu estimación. sí, eso es Eso, correcto. Sin embargo, para aquellos que no están muy familiarizados con las prácticas recomendadas de AXI, yo he identificado algo que en lo particular le digo como una exposición de motivos. La EXI no emite normas ni son, si se quiere, condiciones que se tienen que cumplir en todas las organizaciones de ingeniería y construcción a nivel internacional. Son recomendaciones. En ese exacto, sí. sentido, EXI respeta las políticas de ingeniería de costos, las políticas de gestión de proyectos que tiene cada organización. En eso estamos muy claros, inclusive en cada práctica recomendada hay una introducción en cuanto a limitaciones, ¿okay? O particularidades de la aplicación de la metodología que se esté aplicando, ¿okay? Porque no es Sí, por solamente supuesto. estimación de Mm, costos, tiene que ver también con gestión contractual, con gestión de cambios y un largo etcétera. El tema es mm. que yo pienso que un poco para mitigar esos efectos indeseables de los sobrecostos que hacen que muchas veces un contrato de contribución se nos vaya de las manos, tenemos que ir madurando lo que yo he llamado una cadena de valor que parte de una estimación estocástica o a grosso modo hasta llegar a una estimación determinística en términos de un clase 2 donde tenemos elementos medibles que nos pueden entonces, a través de alcance, requisitos, especificaciones técnicas, volumetría de trabajo y planos definitivos de construcción, entonces sí irnos a ese, lo que algunos llaman ese P por Q en cuanto a costos y presupuesto. Eso nos ayuda a mitigar, ¿ok? Ahora, en ese orden, en ese contexto, quiero preguntarle a Eduardo Fernandini. Oye, ¿qué crees tú que es lo que está pasando, Eduardo? Porque nosotros seguimos dictando capacitaciones, seguimos dando consultorías, seguimos escribiendo algunos papers, seguimos prestando atención a todas estas cosas, conversamos con los colegas, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en cuanto a lo que son estos sobrecostos y en términos de tantos proyectos y contratos fallidos que vemos en el día a día de nuestra labor? ¿Qué nos puede decir, Osvaldo, por favor? Muchas gracias, Carlos, y bueno, ya todos los que están hoy conectados. Bueno, sobre todo agradecerles por estar conectados un día miércoles a esta hora. Acá en Chile ya son las 9 de la noche, así que bueno, obviamente están interesados en escuchar un poco sobre este tema, que igual como le comenté a Carlos, acepté porque me apasiona desde hace mucho tiempo el tema de los proyectos y compartir con los colegas y en la forma como lo planteó Carlos, yo dije, mira, me parece bastante interesante más allá de conversar detrás de una presentación y todo eso. Atendiendo a tu consulta, voy a atreverme a dar unas pinceladas, ¿no? Porque como dijo Juan Flores, yo creo que me deja de ver unos cafés a mí también. Esto lleva, Aquí estamos en Santiago, esto sí. sí, Hay no, muchos no hay cafés muy problema. buenos.
No, no, y acá en Reñaca también. Pueden venir acá a Reñaca y nos tomamos aquí frente al mar. Ahí tenemos varios sitios buenos. Sí, señor. Mira, yo voy a irme por la línea, porque mientras hablaba Juan, y estoy seguro que les va a pasar a ustedes, uno va como conectando puntos, ¿no? Y tú dices, mira, efectivamente, Juan lo que está diciendo es así. Y me hacía yo esta pregunta. ¿Cómo están las bases de datos en las empresas para estimar estos costos? Porque uno de los temas que me he conseguido en las empresas es que, y lo hablo a nivel genérico, ¿no? Aquí estamos hablando, cada uno está en distintas industrias, venimos de la minería, venimos de oil and gas, ¿no? Pero aparte de eso, pues también conversamos con colegas quizás sobre estos puntos y decimos, mira, el estimado de costo, ¿de dónde lo obtuvieron? ¿Tienen una base de datos? No, pedimos una cotización, te dice. ¿Ya? Mm, Entonces, y otro de los temas que también me surgió, porque he trabajado no únicamente acá en Chile, en Venezuela, también apoyando a algunas otras empresas en otras latitudes, y les consultaba sobre el profesional que les apoya haciendo esto, que básicamente de mi experiencia en Venezuela teníamos un equipo de estimadores de costo, o sea, había un ingeniero de costo. ¿Ya? ujú. Y me decía, mira, no, eso lo hace el especialista o el ingeniero de tal disciplina el que te hace ese estimado. No, no necesita un estimador de costo para eso. Entonces, yo, a tu consulta, yo creo que parte un poco de ahí. Yo creo que me atrevería a decir que la estimación de costo, perdón, está subestimado como un área que tiene un peso, que tiene diferentes puntos que se interconectan, que van desde el alcance, el costo, el cronograma, los riesgos, la calidad, y que para llegar a un número, más allá de lo que nos recomienda la ACE, que tiene un sustento técnico, requiere una visión integral de diferentes áreas, ¿no? Y que si un profesional no ha tenido la oportunidad de poder complementarse con estas áreas, difícilmente podamos tener un estimado de costo que esté acorde a lo que necesitamos y para la fase en que estemos. Y de ahí quisiera también irme por otra vertiente, ¿no? Es que un estimador muy bueno que te puede hacer un estimado de costo clase 5, clase 4 con la información que tiene y puede tener fórmulas y fórmulas paramétricas, etcétera, y lo manejan bastante bien, quizás tampoco tiene toda la información para hacer un muy buen estimado clase 3, ¿no? Porque quizás ha trabajado muy bien en etapas iniciales para perfil, fractibilidad, el perfil y prefactibilidad, pero quizás para un clase 3 no tiene todo el bagaje de información que se requiere para llegar a ese nivel de precisión, ¿no? Entonces, O quería irme viceversa, primero perdón. o viceversa, ¿no? Entonces quería irme por esa vertiente. Una, creo que este perfil del ingeniero de costo no está bien denominado, bien claro en las organizaciones de cuál es su función, su rol y cuál es el nivel de expertise que debe tener también para poder llegar a ser un estimado, ¿no? Y por otro lado, obviamente, si eso no Ujú. existe, más allá que la ACE tenga prácticas recomendadas, eh, en las industrias también lo conocen y todo esto, pero va por el lado de que efectivamente si no cuentas con una base de datos adecuadas, te traes información de lo que hiciste en otro proyecto o lo que me sirvió de otra industria. Veamos qué hicimos en tal ocasión y ya desde ahí empiezan a surgir los problemas. Porque lo que hemos trabajado en esto nos damos cuenta, mira, no es lo mismo trabajar en un proyecto minero en tal condición, a tantos pies de altura, que trabajar acá donde las condiciones son totalmente distintas. O sea, nada más por hablar del factor de localización, ¿no? ¿Ya? Y por último, para no extenderme, porque como comenté, son unas pinceladas, esto da para mucho, obviamente los sobrecostos, y en realidad es mucho lo que me he conseguido, y obviamente hablo de mi experiencia, es por justo lo que comentaba Juan, ¿no? El nivel de madurez que tenemos de las etapas anteriores no los estamos evaluando bien
Y esto puede surgir por muchas cosas, ¿no? Dependiendo del proyecto que estés trabajando, si ahí estás en el ámbito público, obviamente hay una presión política. Y eso hay que hablarlo abiertamente. Cuando estás en proyectos públicos hay una presión política por avanzar en los proyectos, ¿no? Y hay una, quizás aceleremos, ¿verdad? Porque hay temas de proyectos que hay que avanzar, porque hay proyectos que están dentro de un ciclo político, ¿no? Que se extienden mucho más allá de lo que se ha planificado, ¿no? Y por otro lado, bueno, bajo ese ámbito que quizás no lo tienen todos los proyectos, también está el tema del nivel de la ingeniería, ¿no? Que se está desarrollando. Entonces, en ese aceleramiento no se madura lo que se requiere, que es la ingeniería. Ahí es donde hay que gastar dinero, ahí es donde tenemos que equivocarnos, porque obviamente los sobrecostos que vemos en la construcción, desde mi experiencia, mucho viene de no tener una ingeniería no madura, ¿no? Que decimos, bueno, ok, lo solucionamos en la construcción, ¿no? Y generalmente pasa, es lo que me he conseguido, ¿no? Pero, como les dije, son pinceladas, ¿no? Aquí podemos hablar varias horas y no hay una respuesta única. Y la idea de este conversatorio es eso, ¿no? Ir planteando diferentes visiones. Efectivamente, Eduardo, gracias por tu excelente Carlos, exposición. Fíjate tú lo Carlos, siguiente. Pablo. Dime. me gustaría complementar un poco lo que la visión que tiene, o sea, no la visión, los comentarios que hizo Juan y Eduardo, tomando los comentarios que ellos hicieron, porque hablaron de mucha certeza y me gustaría complementar las respuestas que dieron en base a un concepto que es manejar la incertidumbre de los proyectos en base a la estimación. Ese concepto que es claro, lo que hablan de manejar la estimación, ya sea en la clase 5 clase uno de la práctica del ACE, será me ha tocado ver en empresas que no hablan solamente de la clase 5 la clase uno sino hablan de clase 6 y separan prefactibilidad A, B, C, D entre medio hasta sacar una factibilidad. Por lo tanto, tratan de ampliarlo un poco más y abrir los gates entre una de las diferentes etapas, pero básicamente es manejar la incertidumbre, ya sea por información histórica o no, pero también un poco de lo que hablaba Eduardo, manejar esta información ya sea por presiones políticas o no. Pero hay un punto clave que el sobrecosto dentro de los contratos de construcción se puede dar básicamente por el aumento de cantidad, que eso puede pasar, es inherente, es algo que por el mismo tema de la incertidumbre pasa, no hay mucho manejo ahí. El otro es por una mala administración, pero no quiero meterme mucho en ese tema. Pero hay otro sí, un tema que en sobrecostos que también va en el manejo de la incertidumbre, que es cómo va la relación en la comunicación en ingeniería, para que la ingeniería, que es un concepto que tomaron mis dos colegas acá, manejen y tengan toda la información posible para poder realizar un buen diseño y para, por consiguiente, realizar una buena estimación. Hay mucho, ya sea en proyectos, ya sea en Greenfield o Brownfield, hay mucha falta de información y se ha dado por poca comunicación en distintos proyectos. A mí me ha tocado la suerte de trabajar tanto para proyectos de minería como para proyectos de energía y hay mucha poca comunicación e información trazable. Por lo tanto, cuando uno ya llega a construir, se topa con muchas interferencias en terreno. Ya sea en energía, uno llega como una empresa pesista a construir y de repente, se nos olvidó hacer un levantamiento ambiental o algo. Estoy poniendo un ejemplo súper burdo, pero para que se entienda un poco el concepto. Y se da mucha interferencia. Entonces, eso se puede trazar y por consiguiente sobrecosto. Y para que sea un proyecto brownfield, muchas interferencias propias del lugar y hay mucha poca comunicación. Entonces, ese manejo de incertidumbre, cuando hay buena relación, bueno, perdón, no buena relación. em, Poca comunicación o poca fluidez, y no es porque sea de mala fe, sino es porque falta hacer las preguntas correctas o la comunicación correcta entre project manager, en quien está desarrollando la ingeniería y quién es el propio mandante. Caemos en esta falta de manejo de incertidumbres propias y por consiguiente aumento de riesgos al momento de desarrollar la ejecución de los proyectos. Quería hacer el aporte de la misma conversación de lo que estaban conversando.
Efectivamente, Buenas noches a Pablo. todos los colegas. Disculpen, no alcancé a saludar antes. Yo Sí, estoy con mira, tecito ahora. dale Sí. tranquilo, con confianza. Bueno, hablaste de un tema muy importante que son los riesgos y de hecho la incertidumbre. Eduardo tocó un punto que aunque yo lo llamo de otra manera, pero significa lo mismo. Porque Eduardo, tú tocaste lo que es la visión integral, ¿cierto? Es Sí, lo que yo he correcto. llamado lo que es la visión de conjunto. Porque repito, como dije ahora hace pocos instantes, costo no es solamente dinero. El costo no es cuánto me cuesta una partida, cuánto me cuesta un aire acondicionado, cuánto me cuesta un ducto. Hay una visión de conjunto, repito, que tiene que ver con alcance, requisitos y especificaciones técnicas. ¿Ok? Y en eso también interviene, Pablo, lo que tú dijiste, manejo de información y un poco rescatando, tomando algo que también dijo Eduardo, que es el ambiente político, el ambiente de presión. Para nadie es un secreto, y yo lo voy a decir abiertamente, yo lo he dicho en mis conferencias, en mis cursos, porque muchas veces tenemos a un jefe que nos está dando así, con la mano abierta por detrás, que esto tiene que salir para ayer. O sea, esto tiene que salir ya. Ve a ver cómo vas a hacer, utiliza información de otros proyectos que tú creas que son tanto referenciales o tanto parecidos y comenzamos sin querer queriendo estar copiando y pegando. ¿Ok? Y eso genera información que no es compatible, que no es pertinente con lo que realmente se quiere generar como proyecto y al final aguas abajo como en el procedimiento constructivo. Entonces ahí también interviene ese o se genera ese flagelo tan indecible que son los sobrecostos en cuanto a desviaciones sustanciales. En ese sentido, Eduardo, y después para pasar otra vez a Juan, ¿cómo crees tú que los estudios de constructibilidad nos pueden ayudar a mitigar o a disminuir ese tema de las desviaciones sustanciales en cuanto a costos, tanto de Cuéntame. proyecto como a nivel de ejecución? Ah, me fue bien, hice ¿Mm? mucho ejercicio. Hay un micrófono Ya, abierto. listo. Sí. Sí. Adelante, Eduardo. Mira, como una de las prácticas o value improving practices, que es la constructibilidad, viene recomendada ya desde hace muchísimos años por el Instituto de la Industria de la Construcción, el CI. Bueno, hay varios indicadores, ¿no? Que indican cuál es el aporte en reducción de costo, ¿no? Uno de los temas que pocas veces quizás se analiza y como generalmente se deben pensar los proyectos es validando o visualizando el camino de construcción, ¿no? Si uno piensa en el fin y luego armas de adelante hacia atrás todo lo que necesita, eso te da un mejor camino para construir, ¿no? Y eso lo voy a tratar de explicar un poco, dando un ejemplo un poco más visual, ¿no? Si pienso que necesito hacer la ejecución de un edificio, y entonces yo digo, mira, yo necesito partir lo más pronto posible, hacer la ejecución y necesito todo lo que son los estudios de suelo, bueno, entonces tengo que empezar a pensar en mis primeros paquetes de ingeniería que yo debo desarrollar, ¿no? Entonces, pero siempre con la mente en la construcción, ¿no? Y a medida que vas pensando y vas desarrollando tu ingeniería en eso mismo, también se te van a ir definiendo tus paquetes de compras, ¿no? Porque es lo que te va a permitir decir, ya va, aquí tengo equipo de largo tiempo de entrega. Si yo tengo estos equipos de largo tiempo de entrega, ¿cuándo es mi hito máximo que yo puedo colocar esta orden de compra para que me llegue en el plazo? Porque tarda 8 meses, un año, ¿no? Entonces, se te van a ir liberando o visualizando una serie de documentos, de entregables que tienes que ir definiendo. Y esto es básicamente lo que te indica la constructibilidad, que siempre tengas en mente la construcción, que visualices la construcción para que vayas definiendo de manera muy anticipada los diferentes paquetes, tanto de compra como paquetes de ingeniería, ¿no? Pero aparte de eso, hay otros estudios, ¿no? Hay estudios de logística,
que hay que ir visualizando también, estudios de ubicación, ya cuando estás en la construcción de los equipos mayores, pensando que tengas una grúa o dónde vas a tener el almacenamiento. Recuerdo que un poco de experiencia, acá en uno de los proyectos de refinería que estuve, llegó un equipo gigante y no estaba el espacio donde se iba a almacenar. Era se requería el espacio dentro de la refinería para colocarlo, ¿no? Y si bien estaba definido, luego cuando hicieron la ruta logística, tuvieron que cortar diferentes portones con soldadores, reubicar diferentes líneas eléctricas que estaban un poco más bajas de lo que pasaba. Entonces, eso obviamente no fue pensado con la visión de la constructibilidad, porque si analiza la ruta logística, eso te hubiese indicado que hay una serie de actividades previas que tuviste que haber realizado. Y en este caso fue sencillo, digamos, porque era dentro de la planta y el equipo llegó muy cercano a la refinería, porque el aeropuerto estaba. Pero esto no sucede si el puerto está muy lejos y tienes que pasar por diferentes autopistas y que tienes que pedir permisos de tránsito. Si el equipo es muy grande, te dan el tránsito únicamente nocturno. Tienes que validar cómo están los puentes para poder, si soportan este peso. Quizás tienes que desarmar los equipos y pedirle al fabricante, mira, no tengo opción cómo traerlo. Necesito que el equipo venga por partes para traerlo. Entonces, todo ese análisis de constructibilidad obviamente te aporta en el tema de lo que estamos conversando, que es el sobrecosto, ¿no? Mm. Y eso finalmente también se traduce en que te hace en cierta parte una reducción de los reclamos, porque finalmente un sobrecosto implícitamente tiene un reclamo, ¿no? En su concepción, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente sí, la constructibilidad aporta y hay que ir haciéndola desde etapas muy tempranas y a medida que se vaya avanzando con la información, también hay estudios un poco más detallados que hay que realizar, ¿no? Para complementar y que en realidad podamos tener un estimado de costo un poco más detallado. Excelente, Eduardo. Bueno, aquellos que nos están escuchando vayan tomando nota, para que participen ahora en unos minutos. Juan, fíjate esto, ¿no? Partiendo de estos procesos o de estos estudios de constructibilidad que nos estaba hablando Eduardo, obviamente por razones obvias nos lleva pues a pensar, y que esto es algo que yo lo he defendido durante tantos años, que es ideal, es lo deseable en pocas palabras, que un estimador de costos tenga experiencia operacional. Cuando digo experiencia operacional, tenga experiencia a nivel de construcción. Mm. Una vez un ingeniero hace muchos años, por allá por el 97, 98, un ingeniero ecuatoriano, yo formaba parte de un importante proyecto de riego en mi país y me decía esto, generalmente el que trabaja a nivel de proyecto no acostumbra a estar en terreno o no se acostumbra a construir porque está en la oficina. Vamos a estar claro que eso es así, ¿ok? Y el que está en la construcción muy rara vez está en oficina, sin embargo, siempre es bueno estar como que compaginando tiempo tanto en terreno como en oficina, con sus labores inherentes pues al proyecto o el contrato. Entonces, ¿cómo crees tú, Juan, que podemos equilibrar la balanza en cuanto a esa visión de conjunto, esa visión integral que nos está hablando Eduardo, partiendo del conocimiento, la experiencia que yo digo, así tajantemente lo digo, debe tener un estimador en cuanto a procesos constructivos y que obviamente esto nos ayude también a mitigar un poco los sobrecostos en cuanto a desviaciones sustanciales? ¿Qué nos puede decir Juan al respecto, incluso de acuerdo a tu experiencia? Mira, yo en realidad pondría atención, a ver, primero que todo en lo siguiente. Hay que entender que cuando el estimador hace la estimación de lo que va a costar la construcción del proyecto, él establece lo que se llama una metodología para llegar al entregable, ¿ya?
esa metodología que él tiene en su mente o el que tiene en su conocimiento, no necesariamente debe ser la metodología elegida por el constructor, ¿ya? Así que ahí nosotros tenemos una fuente de desviaciones que es básica. O sea, la forma en que yo pensé que voy a construir no es la forma necesariamente que el constructor va a elegir para hacerlo, ¿ya? Por varios motivos. Porque el constructor en el momento de la licitación puede haber tenido mayor información porque van a terreno, eh, o porque el know-how del constructor es superior a lo que tiene el estimado. Eso Ujú, tú no lo puedes, no vas a poder hacer, digamos, un match perfecto entre las dos concepciones. Y de hecho, esa diferencia está implícita en los rangos de variación que vas a tener tú de tu estimación respecto de lo que va a ser lo real. Está metido ahí, ¿ya? Está considerado esa diferencia en cuanto a metodología. Ahora, ¿cuál es, eh, para llegar a una valor, eh, para ir afinando estos valores, obviamente eh, los estudios de constructibilidad tienen que hacerse por equipos, ¿ya? Tú no puedes hacer un estudio de constructibilidad en que haya una persona, por lo tanto, el, el know-how o el conocimiento que tenga el estimador puede ser diferente, pero enriquecedor dentro del proceso de constructibilidad, ¿ya? ujú. Eso es uno, ¿ya? Ahora, los procesos de constructibilidad yo creo que también siguen su propia evolución, ¿ya? Van desde lo general hasta ciertos temas en lo particular, cuando tú te vas encontrando en terreno, con que hay ciertas particularidades de tu proyecto que tienes que estudiar en conjunto para poder definir cosas como el método que vas a usar para materializar el entregable y la oportunidad. O sea, por ejemplo, tú no necesariamente en etapas previas vas a tener una relación tan directa con la gente de operaciones, por ejemplo, para proyectos que son en brownfield, como para hacer una estimación de oportunidades o de métodos a priori. Vas a necesitar hacerlo durante el proceso y llamar a estos talleres de constructibilidad a aquellos stakeholders o esas partes interesadas en materializar ese entregable. Llámese la gente de operaciones del cliente eh, y otros, digamos, ¿no? Por lo tanto, aquí quiero apuntar con esto. Aquí va a haber siempre una diferencia entre la estimación y lo que es lo real, ¿ya? Pero esa diferencia se puede ir acotando paulatinamente, llamando e incorporando a los actores que tienen relevancia en ir acotando tanto metodología como oportunidades, y eso obviamente se va a manifestar en el programa, ¿fijas? En lo que tú llamaste también el tema de los plazos. Así que es todo un conjunto de cosas que van funcionando casi simultáneamente y se van retroalimentando unas a otras, ¿ya? Taller de constructibilidad obviamente puede tener impacto en el programa de obras, ¿ya? Puede ser necesario reprogramar ciertas cosas por las oportunidades en las cuales tú vas a poder entrar a ciertas áreas. ¿Por qué? Porque un stakeholder que es tremendamente importante, sobre todo en proyectos como te digo, Brownfield, va a poner sus condiciones. Tú no vas a poder entrar aquí en una fecha determinada porque yo tengo una contingencia. Eso ya te cambió. Te fijas, te hace cambiar tu proyecto. Pero tú tienes, lo bueno de todo esto es que en proyectos tú tienes toda un conjunto de métodos o un conjunto de procedimientos que tú puedes aplicar para ir controlando y acotando estas variaciones. Y tienes que aplicarlo durante todo el desarrollo del proyecto. No es solamente en el momento de la estimación, sino que es durante todo el proceso de ejecución. Porque toda desviación que tú tienes está relacionada con algo que se llama el riesgo del proyecto. Correcto. Así que siempre tienes que estar con tu matriz de riesgo, irla refinando e irla acotando y tener los dueños de riesgo que vayan ellos preocupándose de ir acotando esto y levantando las banderas cuando se necesita. Entonces te fijas que es un proceso muy complejo, que se da con muchas cosas que son simultáneas. Pero la ventaja está, o sea, a ver, la ventaja la podemos tener cuando nosotros manejamos todos estos procedimientos, todos estos procesos.
cuando manejamos el tema de la administración del riesgo, cuando hacemos los talleres que corresponde, cuando corresponde, talleres de constructibilidad, talleres de riesgo, como el HAZOP, eh, manejamos correctamente las herramientas que tenemos. Y una de las herramientas fundamentales es el contrato. El contrato es una herramienta, ¿ya? Con un muy buen contrato tú puedes controlar tus desviaciones Así bastante es. bien, ¿ya? Así es. El tipo de contrato también es relevante. Tú hace poco también mencionabas dentro de LinkedIn, me acuerdo, tuviste un momento que estabas muy entusiasmado en el tema de los contratos colaborativos, por ejemplo, ¿ya? Establecer un tipo de contrato también te sirve mucho para acotar las variaciones que tú puedas tener, porque en los contratos colaborativos, por ejemplo, tú puedes, en el fondo, la colaboración se establece a través de dar los incentivos o compartir los riesgos y los beneficios de manera que los incentivos apunten hacia un mejor proyecto y no a la ganancia o pérdida de una de las partes. ¿Por ejemplo? Así es. Entonces, Bueno, el abanico es amplio. ¿Ya? sí. Bueno, fíjate que hablaste. Por eso es que tú dices muy bien que esta cuestión ya da para muchas más que una o dos Sí, horas. ¿Te fijas? sí, pero no pensemos tanto. Mira, Carlos, vamos a ir el sábado para un café Santander. No, vamos a ubicarnos en este momento. O sea, Sí, sí, hablaste sí. de contratos colaborativos y Sí. más allá de un entusiasmo, hay varios elementos de análisis. Por ejemplo, se habló que en una oportunidad, por allá por el año 2019, yo sé que hay más de uno que son peruanos, cuando en los proyectos de la construcción de la infraestructura para los Juegos Panamericanos Lima 2019 se aplicaron los contratos colaborativos, contratos NEC, etcétera, es decir, estándares internacionales que vienen, en este caso, desde Inglaterra. Ahora, más allá de un estándar, en cuanto a un contrato colaborativo, hablamos de que efectivamente un proceso de estimación de costos es una actividad colaborativa. Y esto no es de ahora. Cuando yo comencé a estimar costos, no era que yo lo hacía todo. Yo tenía que interactuar con un grupo de profesionales. En pocas palabras, es un trabajo multidisciplinario. En este caso, por ejemplo, yo soy ingeniero civil en construcción. Oye, y yo no tengo la experiencia, no conozco la normativa, por ejemplo, en cuanto a estándares internacionales sobre soldadura en espacios confinados, pero tengo la persona justo al lado que conoce el procedimiento, más no necesariamente esa persona conoce lo que son las técnicas de estimación. Un poco por ahí. Así es. Así Entonces, es. hablemos de proyecto y contrato, ¿ok? Ujú, Cuando hablamos a nivel de proyecto, vamos a suponer una estimación de costo clase 2, estamos hablando de costo planificado, ¿ok? ujú, Pero sí. suponte que Pablo Alarcón y yo somos contratistas y Eduardo y Juan pertenecen a un ente privado y nos invitaron pues para que participáramos en un proceso licitatorio, ¿ok? En términos de unas modalidades de selección de contratistas. Muy bien. Mm. Entre uno de los elementos, que es el deber ser, en cuanto a la información que se tiene que manejar, más allá, Eduardo, de una base de datos en cuanto a costos, rendimientos, factores de productividad, es lo que se refiere a los expedientes técnicos. Pablo, tú y yo lo conversamos con mucho ahínco, con mucho entusiasmo, como decía Juan, hace pocos Claro. días. Entonces, ¿en qué manera podemos también llevar esa balanza entre costo planificado, costo real a nivel de la ejecución del proyecto o del contrato, control de costos, bien sea por curva eso, por valor ganado, y ese equilibrio también con los expedientes técnicos y que obviamente van a haber cambios, así como van a haber cambios en los costos, también van a haber órdenes de cambio en cuanto a lo que son esos expedientes técnicos. En ese sentido, Pablo, quisiera que nos compartiera cómo ha sido tu experiencia y cuál es tu visión en cuanto a esto que estamos
que estamos hablando sobre este tema que es muy amplio, por supuesto, pero es de gran interés para toda la comunidad internacional. Te escuchamos, Pablo, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tomándome un poco también de las palabras que comentaba Juan, de la experiencia de Eduardo, hablar retroceder un paso antes de hablar del plan de ejecución. Y como hablaban los colegas, teniendo un buen plan de ejecución, podemos juntar, alinear y para que ya sean los gates de aprobación y saber lo que estamos visualizando en el futuro, lo que queremos construir, y tú, como hablabas también, la colaboración entre áreas, podemos tener una buena planificación, un buen plan y por consiguiente poder estimar lo que efectivamente queremos hacer. Si tenemos un buen plan de ejecución desarrollado y escrito por el PM, podemos desarrollar todo esto y podemos estimarlo y podemos saber efectivamente cuánto nos cuesta lo que está escrito. Por consiguiente, ya cuando tenemos todo eso y ahí respondiendo a tu pregunta, tenemos este plan y queremos efectivamente y estamos todos como equipo, sabemos lo que queremos hacer y lo más importante para mí es poder escribir unas muy buenas bases técnicas. Ya cuando pasamos desde una etapa de factibilidad ya para un clase 2 como estamos comentando ahora, para comenzar a licitar unos contratos de construcción, si podemos decirle muy bien al contratista lo que efectivamente queremos, qué queremos que nos licite, podríamos efectivamente recibir una cantidad de ronda de consulta y respuesta, ya sea, perdón, en la primera ronda de consulta y respuesta, una cantidad suficiente eh, que no sea un trabajo demandante para nosotros como revisores, a quien estamos mandando a licitar, no muy demandante porque está todo muy claro ahí dentro de las bases técnicas. Cuando recibimos un gran volumen de consulta y respuesta por cada proponente o por cada oferente, es porque las bases técnicas están muy mal escritas, porque no estamos siendo claros en lo que nosotros queremos. Por otro lado, si nosotros somos una empresa contratista y nos pasan algo muy bien escrito, nosotros como estrategia también podemos empezar a ver cómo ordenamos nuestros costos de oferta. Nosotros, esto va mucho en la experiencia de cada contratista que sepa bien su core business de efectivamente lo que está licitando. Si queremos licitar un movimiento de tierra, nos vamos a empezar a licitar movimiento de tierra más contrato eléctrico o más algo de montaje. Nos enfocamos a lo que efectivamente quieren. Por lo tanto, a lo que quiero decir es, vamos a ofertar un buen plan de ejecución según lo que el mandante nos está solicitando y podemos nosotros saber que nuestro plan de ejecución va a ser bien porque las licitaciones siempre abren la oferta técnica, se evalúa técnicamente, se hace un primer gate de lo que es técnico y después se abre la oferta económica. Nosotros sí tenemos esta evaluación de que esta oferta de que técnicamente es muy buena, nosotros podemos jugar con nuestro precio, siendo contratista, donde podemos bajar nuestro Q dentro de precios de costo de mano, no de mano de obra, perdón, de precio constructivo, ya sea por precio unitario, y cómo podemos nosotros poner, ya sea por costos indirectos o gastos generales, o dentro poner otros costos ya sea de empresa. No sé si me voy un poco a entender. La dualidad entre lo que es poder hacer una muy buena oferta, ya sea, perdón, una muy buena base técnica, para que esté muy claro para el contratista de construcción, que sepa exactamente lo que puede hacer. El mandante se puede blindar por todo para que no puedan haber sobrecostos de construcción porque lo tiene bastante claro, una muy buena estimación, pero por otro lado, el contratista, que ya sabe hacer muy bien su trabajo, puede armar muy bien su oferta técnica. Exacto, y de hecho, Pablo, para darle un secreto, las muy Mm. buenas contratistas manejan mejores niveles de detalles que los mandantes o los entes contratantes, como se dice en otros países. No vamos a intentar tapar el sol con un dedo porque es la realidad, ¿ok? Exactamente. Sin embargo, siempre es bueno, siempre es recomendable. Afortunadamente, la vida en lo particular me ha llevado a eso, a compaginar entre actividades de oficina a nivel de proyecto y a nivel de terreno. Ok, bueno, ya vamos terminando para darle oportunidad pues a los colegas y amigos que Disculpa, están escuchando. disculpa, Sí, Carlos, y Carlos, ahí es muy adelante. importante.
es muy importante y también una de las cosas que tocó Eduardo en una de las respuestas pasadas es tener un equipo de contrato que Ujú. sea muy bueno y que sea muy buen apoyo al equipo mandante, que tenga que la evaluación de cada contrato, la pauta evaluativa para cada contratista, perdón, para cada, la evaluación técnica que se haga, sea muy minuciosa y no sea algo que siempre estamos haciendo regularmente, sino que esté involucrado dentro del proyecto con el equipo Project Management. Porque se necesita hacer una muy buena evaluación técnica para que no se puedan, para que se pueda estar filtrando estos temas, porque si no, va a pasar efectivamente alguien y, que es como, que es lo que uno quiere escuchar y al final va a quedar el más barato. Y eso a la larga puede causar mucho costo al término de proyecto. Nos vamos a quedar con la más barata que no necesariamente es la mejor. Así El es, equipo que esté correcto. haciendo la evaluación técnica tiene que estar muy involucrado en este proceso. Mira, un poco para mitigar también el tema de, no hemos hablado, creo que Eduardo hizo un toquecito por ahí en cuanto a los claims, a los reclamos. Mm. Evidentemente, antes de llegar a un reclamo, lo ideal es tener un proceso de, bueno, en caso de que se presente una controversia, que la controversia sea solucionada. O sea, que hay una Ujú. resolución de controversia un poco pues, para evitar llegar a un claim y de hecho un proceso de arbitraje. Eso, como dicen por ahí, es harina de otro costal, pero que en cierta manera también está ligada a estos temas que estamos conversando. Mira, Pablo, en base a esa evaluación, y mi trabajo Mm. de consultoría, tanto a nivel público como privado, yo siempre he recomendado, antes de iniciar un proceso formal en cuanto a licitaciones, es bueno nombrar a un equipo ad hoc, es decir, un equipo que tenga experiencia, lo que uno podría llamar, como se dice por allá, por la estimación de costo clase 5 de IS International, un grupo que emita juicios de expertos, un poco para Mm. disminuir las brechas en cuanto a riesgos claim que pueden ocurrir aguas abajo. No todo el mundo lo hace, Claro. ni el ingeniero. Lo que pasa es que eso cuesta dinero y tenemos un cronograma de actividades en cuanto a ese proceso licitatorio y eso nos va a generar una demora. Bueno, pero es que las peores demoras van a ocurrir aguas abajo. La idea es mitigar, es disminuir esa brecha tanto técnica como financiera. ¿Ok? Entonces, algunas empresas afortunadamente han tomado esa recomendación. Eso no quiere decir que estemos blindados en cuanto a posibles claims y que nos lleven, como acabo de decir, a un proceso de arbitraje. Se trata de disminuir esa incertidumbre y esos riesgos. Bueno, vamos a darle entonces oportunidad a los amigos para que participen. Aquí tenemos unos chats. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Víctor Rodríguez, mi amigo Víctor de Argentina. Víctor es un excelente estimador de costos. Dice, Carlos, has dado un punto muy sensible con lo del tiempo para la preparación de los estimados. Eso es correcto, pues. Y hay algunas consideraciones importantes, incluso recomendaciones de Access International, que no es que porque lo diga Access uno tiene que decir amén a todo eso, sino que es bueno considerar lo que son los elementos clave para la planificación de estimaciones. ¿Ok? Eso también nos ayuda un poco a disminuir los tiempos porque ahí se concentran o se le da o se empodera pues en los grupos multidisciplinarios y más aún tomamos también en cuenta lo que tiene que ver con la revisión, validación y documentación del estimado, que eso a final del día también nos puede generar una excelente base de datos que de otra manera también nos va a ayudar para que son los procesos de control de costos. También nos dice Víctor Rodríguez, a mi parecer las... Disculpa, te puedo hacer una pequeña acotación al respecto. Sí, dame un segundito para aquí terminar con lo que nos dice Víctor, Juan. Disculpa, por favor. A mi parecer, las prácticas recomendadas del ACE no hacen suficiente hincapié en la dedicación necesaria para realizar una estimación de determinada
clase. No sé, Juan, si le vas a responder a Víctor. Mira, hay que tener en cuenta eh, que en conjunto con la estimación se prepara un documento que se llaman las bases de estimación, ¿ya? Y Claro, las bases de correcto, estimación, una de las funciones que tiene es documentar y respaldar el proceso de estimación. ¿Qué significa eso? Significa que yo debo dejar registrado ahí cuánto tiempo tuve para hacer la estimación, cuáles fueron mis ingredientes para hacerla, ¿ya? ¿Cuál es el nivel de experticia o el nivel de habilidades que tiene el estimador o el equipo de estimación? Todo eso tiene que quedar muy bien documentado para que eso sea el respaldo del valor que va atrás en la estimación. O sea, si yo tuve poco tiempo, obviamente, eso va a ser un factor explicatorio del resultado de la estimación. Por eso es que van las dos cosas juntas. ¿Ya? exacto. Van Ahora, las dos cosas juntas, en pocas palabras, las bases de estimación y la planificación de estimaciones. Una depende de correcto, la otra. así es. ¿Ya? Entonces, eh, en la calidad de mi estimación tiene que ser respaldada por mis bases, ¿ya? Mi documento de respaldo. ¿Ya? Exacto. Ahora, Juan, más allá de Mm. eso, estoy 100% de acuerdo contigo. Vamos otra vez al tema colaborativo. Tiene que haber el compromiso y la responsabilidad multidisciplinaria, porque un estimador de costo no puede ser un todero. Oye, yo puedo tener experiencia, oye, porque yo participé en la construcción de una refinería en cuanto a obras civiles y que de alguna u otra manera tuve Bueno, que ver con algunas actividades de soldadura o de por eso, procesos, etcétera. por ¿Ok? eso es que si eso queda registrado en las bases de estimación y tú llegas a un resultado y tú dices que esas bases de estimación tienen una clase 2 o una clase 3, ¿ya? Y resulta que ese documento no da para el respaldo de esa clase, entonces tú dices, esa clase no corresponde a lo que tú me respaldaste en el documento. ¿Ya? Correcto, ¿Por qué? correcto. Porque el skill o la habilidad del estimador no corresponde a una estimación de esta clase. ¿Ya? Sí, incluso con lo que Pablo estaba hablando y de las bases técnicas, ¿Mm? que los expedientes técnicos. He visto y todavía lo veo con mucha frecuencia que uno de los grandes errores, y ahí quiero escuchar la opinión ahora un poco más tarde de Patricia Laus, es en torno a la medición de las actividades, a la medición y a la forma de pago, que por supuesto es lo que va a cobrar o que tiene alta relación con lo que va a cobrar el contratista y lo que nosotros como mandante, en este caso, tenemos que aprobar o tenemos que validar. En pocas palabras, señores, esto es una cadena de valor muy empoderada que va más allá pues de unos costos, de unos presupuestos, incluso de un análisis de costo unitario. Por aquí el arquitecto Emilce María Serra de Argentina. Hoy Convin nos permite saber el nivel de información, pero, dice ella aquí en Argentina, la excusa es no hay tiempo de analizar, avancemos y vamos viendo. Creo que la industria es demasiado rústica y resistente al cambio. Ricardo Aguirre Durán de Venezuela, buenas noches. Mucha razón sí tiene en que el ingeniero de control de proyecto tenga espalda de construcción. Creo importante que también ser un poco ajeno, creo importante que también es un poco ajeno a la dirección de obra, no un enemigo, pero no dependa directamente de la jefatura ejecutoria. Por aquí estoy viendo a Juan Ignacio Martínez de Argentina. ¿Cómo estás, Juan? Lo que habla Eduardo Fernandini es excelente. La opción de transporte A, B, C, etcétera, y los diferentes sucesos de riesgo cuantificable con sus diferentes costos y sobrecostos asociados. Dice entre paréntesis, si se pasa al estadio de... no sé qué dice aquí, de suces o efectivizarse formalmente el riesgo efectivo en la operación. La planificación debería estar cercano a lo real con sus reprogramaciones. Vuelve por aquí Ricardo Aguirre. Respecto a los atrasos en ingeniería, tengo comprobado que mayor impacto al cronograma lo causa la gestión de procura de equipos, instrumentos, materiales
pues variables a las que se entra no se dé el alcance del contratista y menos reversible con las amarradas del diseño. Mauricio Quintana, interesante tema. Creo que es muy importante que los ingenieros que están proyectando, así como el equipo de estimación, todos ellos hayan tenido experiencia previa en construcción, en terreno, además de incorporar en la etapa de ingeniería personas que estarían liderando la construcción. Jesús Delgado también nos dice por acá, algunas veces la estimación de los costos y los cronogramas desarrollados son afectados por el mandante o por el sponsor, porque considera que la estimación de costos o en tiempo es excesivo e impone un monto y un tiempo determinado sin variar el alcance. Luego de la ejecución de la construcción se ve reflejado estas imposiciones en los indicadores del proyecto. ¿Quién quiere? Bueno, excelente a todas estas acotaciones aquí. ¿Quién quiere Sí. participar en A Viva Voz, por favor? Juan, yo sé que tú eres muy Juan Ignacio Martínez, de Argentina, de Buenos Aires. Yo sé que tú eres muy crítico en todas estas cosas. No sé ¿Qué si haces, tienes Carlos? ¿Cómo algo andas? que ¿Bien? emitir consideraciones. No, sí, ahí, bueno, lo que están hablando de cuando arman la parte de costos de los planes, acá en Argentina uno de los temas, y no es chiste, tenemos una inflación muy alta. Bueno, esta ahora está baja, pero en los últimos años fue muy alta. Entonces yo digo, bueno, si uno tiene que armar un plan a una fecha, no sé, estoy en el mes 5 y voy a hacer una obra en el mes 7, 8, tengo que hacer los cálculos en el mes 5 para el mes 8. Entonces, si no tengo en cuenta si lo hago en pesos y lo armo con in- inflación o lo armo todo con dólares, lo que se hace, lo que se hace más que nada para que no tenga ese cambio con la inflación, hacerlo todo en dólar. Porque ustedes piensen que como yo estoy armando un viste plan y tengo tantas variables, entre tantas la inflación, me puedo descapitalizar, pero muy rápido. Entonces, eso que están hablando los contratos, los sobrecostos, los costos, todo, más en una in- inmersión como estamos acá en Argentina, y es un tema peligrosísimo, Carlos, por ponerle un tema duro. Entonces, no, lo que están hablando es totalmente serio y, viste, comparto en todo lo que están hablando. Bueno, efectivamente, Eduardo y mi persona tenemos una experiencia bastante dura, ¿no, Eduardo? En temas inflacionarios y más aún cuando, más que todo en contratos públicos, cuando nos decía por allá el ente contratante que en contratos de menos de un año de duración no se podrán ajustar los precios, es decir, no se podrán emitir o generar variaciones presupuestarias. Acuérdate de eso, Eduardo, que Sí, finalmente eso sí. conllevó, después de tanta discusión, después de tantos buenos enemigos que nos ganamos. Cuando digo muy buenos Mm. enemigos, me refiero a muchas personas que no estaban de acuerdo con uno, que preferían no vernos ni en pintura, ¿ok? Pero que al final, después de tantas discusiones, llegamos pues a lo prudente, vamos a decirlo así, de poder cotizar en dólares, ¿ok? Porque, dicho de otra manera, eh, algunos entendían por allí que habían sobreprecios, que es diferente que un sobrecosto, ¿ok? Mm. Entonces, un poco pues para poder mitigar esos riesgos y esa incertidumbre de lo que es la inflación, no voy a decir que la inflación porque todos lo sabemos, teníamos que sobreestimar en base a comportamientos históricos. Pero el tema es que esos IPC, esos índices de precios del consumidor podrían de un momento a otro, entre un mes, por ejemplo, entre abril y mayo y junio, sufrir un golpe durísimo por alguna inestabilidad política. En pocas palabras, por donde lo mirábamos, estábamos como que de brazos cruzados. Y efectivamente, Juan, como tú estabas hablando, tuvimos que convencer más que todo al sector privado para lo que es cotizar en dólares. No sé, Eduardo, si nos puedes decir aquí rapidito cómo fue tu experiencia
en lo que está por acá indicando Juan Ignacio, por favor. No, y cuando lo comentaba Juan Ignacio, me recordé en algún momento llegué a trabajar contratos con tres monedas, yuanes, dólares y bolívares. Y obviamente tenía fórmulas escalatorias o polinómicas por todos lados, para personal, materiales, commodities principales, o sea, y bases técnicas. Obviamente es otro escenario. Ahora lo que estamos más acá, pero es súper interesante, obviamente, lo que comenta Juan. Pero efectivamente siempre, hay sobrecostos. El constructor obviamente ve un riesgo demasiado grande y ante la limitante de esta moneda dura, de acceder a esta moneda dura, porque en este tipo de países, Venezuela lo tuvo por muchos años y lo tiene, creo que Juan en Argentina también, cuando hay control cambiario, pues eso prácticamente te hace muy imposible, ¿no? Ningún contratista va a hacer un trabajo para perder, ¿no? Y eso, por supuesto, ha llevado a muchas empresas a quebrar, sobre todo, ¿no? Porque no hay acceso a poder obtener estos fondos, ¿no? Estas monedas. Sí, Es complicado, ¿no? Obviamente Y esta es una muy situación complicado. totalmente distinta, pero que en cierta parte también te enseña, pues, porque te pone en un ámbito que no es el común que suceda en los países y obviamente te lleva a analizar otros escenarios que ningún otro profesional ha visto, ¿no? Gracias, Eduardo, por tu comentario. Por aquí tienes la mano levantada, Víctor Rodríguez. Adelante, Víctor, si puedes encender también tu cámara, por favor. Te puedo. Ya ¿Qué estamos tal? en ¿Cómo horario estás? casi. Muy buenas noches a todos. Buenas Ya noches. estamos acá en horario casi de irnos a descansar. ¿Se escucha bien? Sí, se Perfecto. escucha. Eh, Mirá, básicamente para sumarme un poquito al comentario de lo que estaban diciendo sobre la posibilidad de cotizar dólares o pesos o diferentes monedas. La experiencia mía en estos últimos años ha sido que ninguna estimación en una sola moneda que no tenga previsión de efectos de escalación termina siendo buena. Porque, o sea, uno puede cotizar en dólares, después internamente, por lo menos aquí en Argentina es así, y creo que en todos los países puede llegarse a dar el tipo de cambio, después está intervenido políticamente y en algunos momentos el análisis en dólares arrojaba savings, o sea, como que era ventajoso contra el peso, y en otros momentos el análisis en dólar te tira para atrás. Es el caso en este momento que, por ejemplo, la mano de obra ha tenido un repunte contra el dólar que hace que haya incremento de precios en dólares. Mm. Entonces, la Bien. recomendación es un poco meter un análisis con escalación, más que hacerlo en una u otra moneda. Correcto. Gracias, cu- Víctor. Patricia, no sé cuéntenme. si tienes algún Correcto, gente. comentario, por favor. Perdón, Pablo. Mm. Sí, hacer una consulta, porque están hablando de Mm. escalación y estamos hablando de la gestión de los contratos y el sobrecosto y que quiere hacer un pequeño match. La consulta de lo que está pasando en Argentina o en otros países. Cuando están haciendo la actualización, y ahí el colega Víctor, están hablando, está súper claro que cuando uno hace una estimación, hace una proporción de escalación. Y porque proyecta el proyecto, valga la redundancia, en el tiempo de vida que el proyecto se va a ejecutar. Mi consulta es cuando van haciendo el control de costos durante la elaboración del proyecto, es que si ese dólar lo van manipulando o van tomando un efecto Forex, según el dólar, la variación de dólar, para el control. La pregunta es para O ti. el, No, sí, acá en Argentina por lo menos es imposible tomar un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio es porque variable, así que hay que tener en cuenta un Forex. porque son dos cosas. Una es que tú el control
por eso es la pregunta, ¿dónde es el control del proyecto al dólar que tú, llamemos, seteamos el proyecto, para que veas cómo te va costando el proyecto? Y la otra es que efectivamente la variación de dólar y todo, uno cómo el proyecto efectivamente va saliendo por tu variación de dólar. Y esa diferencia te va tomando el efecto Forex, que digo el efecto por variación de tipo de cambio, que puede ser Es positiva, correcto. negativa, generalmente siempre es negativa. Estamos claros porque el dólar era muy bueno hace 15 años atrás, estoy inventando, haciendo una burrada, pero antes era mejor que ahora. Entonces, mi pregunta era si habrían después sacaba al final de cómo estábamos con esa variación, porque en el fondo, ¿a qué voy? El efecto Forex no se puede atribuir como KPI al gerente de proyecto. Claro. No le podemos, ese es como mi opinión, no le podemos hincar al gerente de proyecto, vas gastando más o vas gastando menos por un efecto económico mundial. No le podemos decir al gerente de proyecto, no sé si están de acuerdo, colega, no podemos decirle al gerente de proyecto, mira, ¿sabes qué? Estás haciendo una pésima gestión porque la economía se cayó, en el fondo, ¿no? O sea, yo tengo súper controlado mi proyecto y está bien, yo gasté 10 y está 10 y aquí está mi boleta, etcétera. Oye, hay una economía en desastre, oye, resulta que ahora te gastaste 20, no, pues si gasté 10. Eso voy en el fondo. Eso es por eso ya No, en, en realidad hay dos controles, uno que es el control a nivel contra la línea más, y es extra de tipo financiero que le da la salud del bolsillo del inversor, aplicándole el efecto del tipo de cambio, te da la salud del Ajá, bolsillo del inversor, que esa es la que después termina siendo la que más importa. claro, Eh, como moneda pero sí, base y moneda se nominal. hacen en dos niveles, en dos niveles. Perfecto. Bien, gracias, Y eso te va Pablo. dando Gracias, si Víctor. hay o no. Ya. Bueno, gracias. Ok, por aquí estoy viendo que Patricia al lado tiene cara de hacer una pregunta o comentar. Adelante, Patricia. No, no, Sería bueno, un es pecado de mi un tema. parte no darte oportunidad para comentar porque te conozco. Gracias, Carlos. No. Sí, bueno, este tema de los sobrecostos en construcción pues es amplísimo, ¿no? Porque las razones de un sobrecosto son muchísimas y creo que de lo que he escuchado, creo que varios coincidimos en que hay una razón muy importante y es justamente el tema de la ingeniería, ¿no? Tener una ingeniería precisa, unas especificaciones, unos detalles precisos nos van a permitir también tener más costos precisos, ¿no? Entonces es importante invertir en esa ingeniería, ¿no? A veces escucho yo en mi experiencia mucho eso de lancemos así nomás la licitación para la Mm, licitación, ¿no? Y después, como comentaba Pablo, después vienen los problemas, esa ronda de consultas eternas, que es justamente porque no tuvimos esa ingeniería pues, en el nivel suficiente para que no hubieran ese tipo de consultas, ¿no? Entonces, es importante también lo que escuché de Eduardo, ¿no? De que los costos no es solo dinero, ¿no? Sino también es esa visión integral del proyecto, el alcance, ¿no? El plazo. Es una realidad que quizá vivimos los arquitectos, no sé si estamos acá, algunos arquitectos también, ¿no? Yo preguntaba justo en un curso que dicté a un grupo numeroso de arquitectos quiénes estaban involucrados en lo que eran costos y del grupo numeroso ninguno, ¿no? Entonces, por lo menos tener ese conocimiento de que todo lo que hacemos en ingeniería impacta en el costo y en el plazo, ¿no? Entonces, mantener ese equilibrio entre el alcance, el costo y el plazo durante todas las etapas, desde etapas tempranas del proyecto hasta las etapas ya de construcción, es muy importante y ese conocimiento, no digo pues experiencia en costos, porque quizá los arquitectos estamos más llamados a otro tipo de tareas, ¿no? La creatividad
el diseño en sí mismo, ¿no? Pero sí es importante tener esos conocimientos, pues, de que todo lo que hagamos en el diseño va a impactar en el costo del proyecto, ¿no? Es Eso era, correcto. Carlos, gracias. Gracias, Patricia. Bueno, por aquí nos está diciendo Jexy Cornejo. En la estimación de costos hay variables como la carga tributaria, que no es debidamente analizada por las entidades, además de los altos imprevistos por causas sociales y de seguridad que no son siempre reconocidos por el ente contratante. Es correcto lo que está diciendo Cornejo. Son una gran cantidad de situaciones que ocurren en el día a día y que efectivamente impactan a, no solamente en los costos, obviamente también a los alcances y a los cronogramas. Bueno, señores, el propósito de estas interacciones no es que esto se quede ahí en el vacío, es que esto no sea un saludo a la bandera. La verdad que esperamos que esto haya sido un llamado muy a la reflexión, de manera que el ejercicio de la ingeniería en términos de control de proyectos, ingeniería de costos, gestión contractual, sea, sea dada pues a través del uso de las buenas prácticas internacionales, incluso tanto normas domésticas y normas internacionales. Vamos a decirlo así de esa manera. Por aquí José Guevara se está despidiendo. Excelente conversatorio. Gracias, Carlos, por la invitación. Una experiencia valiosa. Gracias a ti, José, por la confianza. Bueno, vamos entonces a estar despidiendo. Juan, Pablo, Ujú. Eduardo, sus palabras finales, por favor. Sí, ok. Ya, bueno, a modo de resumen, eh, yo pienso que las desviaciones o estos cambios, estas alteraciones o estos sobrecostos, ¿ya? Llamados construcción, se pueden englobar en tres grandes grupos, ¿ya? El primero, yo diría que tiene que ver con el alcance, ¿ya? Eh, ¿Y eso qué significa? Significa que yo tengo que tener un conocimiento o un entendimiento claro cuando tengo mi contrato y mi entendimiento y el del contratista tienen que ser similares. Porque si no hay ese entendimiento, va a haber un origen de diferencias o controversias, ¿ya? Si yo no- Si el contratista no entiende a cabalidad qué es lo que se le está pidiendo como alcance, van a surgir esos problemas. Entonces ahí tenemos una primera fuente de diferencia, ¿ya? Tener muy claro y muy bien determinado en el contrato, en todos los documentos, o sea, bases técnicas, especificaciones y todo eso, muy bien establecido cuál es el alcance que yo le estoy pidiendo que ejecute. Segundo, es la metodología, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa, eh, el primero era el qué, este sería el cómo voy a materializar ese alcance, cómo y cuándo. Y ahí tenemos el programa, tenemos todos los talleres de constructibilidad metidos, tenemos todas esas herramientas para determinar e ir acotando esas variaciones en ese aspecto. Y el tercero, yo te diría que son las externalidades. Y dentro de las externalidades, yo incluiría todas las intervenciones de partes interesadas, y ahí podemos meter, digamos, lo que se decía en algún momento, que el mandante quiere la materialización de cierta parte del proyecto, la quiere para ayer. Eso es manejo de stakeholders, ¿ya? Es parte de una externalidad. Y los otros orígenes clásicos de grandes diferencias, por ejemplo, temas que tienen que ver con accidente o fuerza mayor, y, y en el fondo es eso, ¿ya? Así que yo englobaría esas tres fuentes, y la mayoría de las cosas que se hablaron en este conversatorio tú las puedes meter en alguna de estas tres diferentes aspectos, ¿ya? Eso. Si nosotros somos capaces de controlar, con las herramientas que se tienen en el proyecto, acotar la variación en estos tres campos, nosotros vamos a poder actuar sobre los sobrecostos en las construcciones. Eso sería lo que sería mi opinión. Excelente, Juan, tu reflexión final. Adelante, Ujú. Eduardo, por favor. Bueno, agradecerle a todos los que
se conectaron hoy. Bueno, obviamente, como siempre digo, eh, es aprender de todos, ¿no? Es un aprendizaje de toda la comunidad. Esto, por supuesto, era unas pinceladas. Es muy extenso este tema. Creo que lo hemos ido abordando, obviamente no todo a profundidad, hemos dado algunas pinceladas. Quisiera cerrar un poco diciendo que efectivamente hay muchas herramientas que tenemos hoy en día para ir disminuyendo quizás estos sobrecostos, ¿no? Ya lo comentaba Juan, mira, si queremos enfocarnos en el alcance, en los estimados, ¿no? Hay diferentes herramientas, ¿no? Ahora, el usar todas, o la gran mayoría, nos va a permitir disminuir el sobrecosto. Puede ser, ¿no? Puede ser. Hay que saber, nosotros, yo lo veo a veces como el trabajador constructor que tiene una serie de herramientas. Mira, hay que saber escoger la que mayor te aporte a tu proyecto, ¿no? Y entre esas, yo vengo usando hace varios años un poco para bajar un poco lo que es esa indefinición que hay en la ingeniería, que es el PDRI. Es una herramienta que es recomendada por la ACE International de hace varios años, que básicamente lo que trata es decir, mira, ¿qué tan bien está tu nivel de madurez de ingeniería para pasar a tus próximas fases, ¿no? Correcto. Efectivamente, y es para eso, ¿no? Mm. Para reducir, ¿no? Entonces, quería únicamente dejarlo por ahí. Podemos utilizar otras prácticas de incremento de valor. Hay muchas, las pueden revisar. Constructibilidad, ya la hablamos. Ingeniería de valor también es una. Comentaron BIM también, por supuesto que obviamente todas estas son herramientas que nos dan una alta probabilidad de tener un mejor proyecto, ¿no? Para que no pase lo que a veces también me he conseguido, que dicen, no, sacamos una licitación y los contratistas vinieron por las nubes, porque eso es lo primero que dicen, ¿no? Y cuando al final es que, así sencillo, compadre, es que la estimación estaba caída, estaba muy mala, o sea, Así Es no es, es verdad. el así tema que es. los contratistas vinieron por las nubes, Exacto. es que y de ahí me voy a lo que comentó Juan, que efectivamente, ¿cuál fue tu base de estimado? Hiciste aunque sea un benchmarking, te preguntaste, No sé. este proyecto cuesta esto, ¿cuánto ha costado un proyecto similar, ni siquiera internacional, nacional? Buscaste aunque sea si estaba por ahí muy cercano, entonces no es que el contratista vino por las nubes, ¿no? La estimación estaba muy caída para poder llegar a presentar aunque sea un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, eso. En resumen, muchísimas gracias por esta invitación, Carlos, Pablo, Juan y a todos los que se conectaron. Y bueno, siempre aprendí bastante sobre todo. Y aquí mientras ustedes conversaban, tomaba nota. Me gusta mucho tomar nota y dejo algunos bullets que me permitirán después tenerlos para revisarlo. Gracias, Eduardo. Buenas noches. Excelente. Adelante, Pablo. Pablo Bueno, Alarcón. yo quiero agradecer a todos los colegas que se conectaron, también a Carlos por la oportunidad de participar en este conversatorio, a Eduardo, bueno, a Juan lo conozco un poco más, a Eduardo también por hablarnos harto de su experiencia en esta área. Lo disfruté mucho la conversación, disfruté mucho también de la opinión de los colegas que se conectaron. Mis palabras al cierre, bueno, Juan y Eduardo lo dijeron bastante todo. Solamente me quedaría en un par de conceptos para compartir con la mesa, es ponerle ojo a la estrategia contractual. Estrategia que esté basada en un buen plan de ejecución, en el equipo de project management que esté desarrollando un proyecto. La estrategia contractual que sea muy importante, hablamos básicamente en contratos de construcción, pero como todos saben, bueno, esto es un abanico gigante de contratos, pero están también los contratos de servicio. La estrategia contractual de quién queremos que haga qué para que el proyecto llegue a su éxito. Lo dijo también Eduardo recién con respecto a la estimación, si está caída o no, que el contrato, o que si los contratos llegan como muy alto. Lecciones aprendidas.
mientras se desarrollan los proyectos, registrar todo por muy poco que sea para evitar riesgos más adelante. Lección aprendida, lección aprendida, lección aprendida. Y algo que nunca se me olvidó de mis profesores cuando ahí me puse a estudiar después de la universidad, me dijo, métete esto en la cabeza, Pablo. Léete el contrato, número 2. Léete el contrato, número 3. Léete el contrato, léete el contrato, pero es que léete el contrato, pero léete el contrato. Esos son mis tres conceptos de reflexión para el cierre, porque el resto lo dijeron mis colegas que tienen claramente mucha más experiencia que yo, pero son estrategia, lección aprendida y leerse el contrato. Efectivamente, lecciones Genial. aprendidas y leer el contrato. Sí, Pablo, es cierto. Y sobre lo que hemos todos conversado con la participación directa a través del micrófono y por escrito, quiero hacer una reflexión final muy corta, porque me recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tesis de grado, por allá por el año 94, 95, hay una cosa que me dijeron, miren, todos los proyectos y los contratos están sujetos a modificaciones. Independientemente que tengas el mejor equipo profesional, independientemente que se tengan las mejores intenciones, independientemente que se tengan las certificaciones de última generación, e independientemente que estés utilizando inteligencia artificial, los contratos siempre van a sufrir modificaciones. Lo importante es que no se nos escape el contrato de lo que con anterioridad hemos definido en cuanto a una intencionalidad, alcances, requisitos y especificaciones técnicas. Y esto suena como un poco a filosofar, pero nada que ver, y tampoco es una utopía. Es el fin de este discurso conjuntamente con lo que nos ha dicho Juan, Eduardo y Pablo. Así que, señores, que tengan todos ustedes muy buenas noches y esto, vamos a ver si hay un to be continuous por allí, porque tenemos que hablar también sobre riesgo, incertidumbre, sobre controversias, sobre trends, sobre cuantificación de daños corto plazo, porque esto da para más. Habrá que Comenzamos conversarlo con un bien, café. claro, comenzamos muy bien y yo sé que lo que están aquí y lo que se inscribieron y que por alguna u otra razón no pudieron conectarse, también van a estar pendientes de nosotros. Señores, que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos Mi por santo su participación. deseo Chao. es Buenas bendiciones para noches ustedes a y sus todos. familias. Un Chao. gustazo. Igualmente. luego. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Hasta luego, buenas noches. Chao, hasta luego. Buenas noches.